Bueno, muy buenos días. La intención de esta conversación es hablar un poco de cómo se están dando las conversaciones justamente en el marco de redes sociales, aquellas conversaciones que están vinculadas a la carne vacuna, y qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, cómo sería la mejor forma en que el IPCBA o la carne argentina puede empezar a meterse en estas conversaciones y tratar de mantener el nivel de consumo en el mercado interno, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando uno le pregunta al argentino qué es lo que desata o qué es lo que más le interesa saber en la compra de carne, dejando de lado el precio, que es el factor más importante en este momento, en esta situación de crisis económica que tenemos y la pandemia encima que ha incrementado, hay como tres escalones, ¿no es cierto?, de prioridades en la gente. Es un producto fresco, la cuestión organoléptica, eso está al tope de las prioridades. Después que no tenga un impacto negativo en la salud y la cuestión de responsabilidad ética a nivel de productores y comerciantes en un segundo escalón. Y en un tercer escalón, el cómo se produce la carne, ¿sí? Cómo es el sistema de alimentación, cómo es el cuidado del medio ambiente y cómo se tratan a los animales, cuestiones vinculadas a bienestar animal. Esto es un poco la escala de prioridades de la gente cuando va a comprar carne en Argentina, ¿no es cierto? Un reciente estudio que ha hecho el IPCBA demuestra que la mayoría de los argentinos tiene una imagen de que la producción ganadera en nuestro país es sustentable. Si un 62% la consideran sustentable, hay un 14% que no la ven así, ¿sí? No la ven como una actividad sustentable, y un 24% no está en condiciones de responder esta pregunta, no se siente capacitado para responder esta pregunta. Pero, repito, en líneas generales, la mayoría de la gente la está viendo a la producción ganadera como sustentable. Otra cuestión que hemos preguntado desde un panel online que hace el instituto, es referida al tema de bienestar animal. ¿Qué entiende la gente por bienestar animal? Y como se ve en la pantalla, en realidad abajo hay un porcentaje de gente que no tiene conocimiento, no tiene claro de qué se está hablando cuando nos referimos al concepto de bienestar animal, y después sí se le empieza a vincular con evitar el maltrato o el sufrimiento animal, y también hay gente que plantea, bueno, es criar bien a los animales, darles una buena salud, que tengan un buen hábitat, en fin. Esto es un poco con qué la gente está asociando el concepto de bienestar animal, ¿no es cierto? Eso se ve repito, es representativo de todo el país. Ahora bien, cuando uno le pregunta a la gente qué estaría dispuesto a hacer para evitar la faena de animales destinadas a la producción de carne vacuna, casi 6 de cada 10 personas, o 56%, menciona que no estaría dispuesta a hacer nada. Argentina es una sociedad carnívora y en realidad eso está representando eso justamente, ¿no es cierto? No hay una intención de modificar el comportamiento para evitar la faena animal, pero sí hay un 30% de gente que dice, bueno, yo comería menos carne, la reemplazaría por alimentos de origen vegetal para evitar faena de animales. Y hay un 8%, ¿sí? Arriba de todo, un 8% que dice, bueno, estoy dispuesto a abandonar el consumo de carne. Eso está en línea con algunos datos de presencia de colectivos o de segmentos vegetarianos o veganos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un dato, ese 30% de gente que estaría dispuesta a disminuir el consumo de carne, es un dato que la cadena de ganados y carne tiene que prestarle mucha atención y sobre todo en los próximos años. Ahí otra pregunta que hemos hecho en este estudio de mercado es si la gente siente culpa por la faena, ¿sí? Cuando se envían a faena los animales. Un 61% dice no sentir culpa, pero un 38%, casi un 39% dice sí sentir culpa cuando los animales se envían para la faena, para la producción de carne en nuestro país. Y si se fijan en este gráfico, lo que hace es diferenciar
el grupo de barras a la izquierda está la gente que siente culpa cuando se matan los animales, las barras de la derecha, las que no sienten culpa, y está discriminado por edades. Entonces, si se fijan en el conjunto de barras de la izquierda, el grupo etario, el segmento de consumidores de menor edad, los centennials, de 18 a 25 años, son los que sienten más culpa cuando se envían los animales a faena. O sea, más allá de la foto de hoy, cuando uno piensa cómo puede evolucionar digamos, el mercado de carnes en Argentina, esta señal está marcando un camino que, bueno, el tema de la culpa en los próximos años va a ser cada vez más importante dentro del mercado, ¿no es cierto?, dentro del conjunto de la población. Y hay otro dato muy interesante que arroja el estudio, es este, ¿no es cierto? Acá se diferencia entre aquellos que sienten culpa y los que no sienten culpa, se cruza esta información por aquellos que suelen expresar sus quejas o reclamos en el marco de las redes sociales, quejas y reclamos respecto a distintos productos, ¿no es cierto? En general el argentino no es de expresar sus quejas o reclamos en las redes sociales a nivel de productos en general. Un 70% no expresa sus quejas y un 30% sí, pero cuando diferenciamos esta cuestión, vinculándolo a si la gente siente culpa o no por la faena, aquellos que sienten culpa tienen un mayor protagonismo en las redes sociales, y eso hace que cada vez esta cuestión o este cuestionamiento a la faena para la producción de carne vaya teniendo cada vez más protagonismo y más presencia en las redes sociales. Por el contrario, los más carnívoros no suelen expresar tanto sus experiencias positivas cuando consumen carne vacuna, ¿no es cierto? Entonces, esto a futuro, y si los complemento con ese dato de la intención o la posibilidad de consumir menos carne, reitero, es a lo que se le está prestando atención desde el IPCBA en los próximos años, ¿no es cierto? Actuando ahora para ver cómo se puede corregir o tener una mejor perspectiva en los próximos años. ¿Por qué es importante esta cuestión de redes sociales? Bueno, porque cada vez más también lo que sucede en las redes sociales, o lo que se propicia o impulsa en las redes sociales, termina con algún correlato en la vida real, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo de Boicot, que es una de las asociaciones que más van en contra del consumo de carne aquí en nuestro país. Fíjense, el mismo mensaje prácticamente en redes sociales y digamos, en un cartel en el campo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más lo que sucede y lo que se conversa y la formación de ideas que se van dando en las redes sociales se transmiten o van teniendo su correlato en la vida real, ¿no es cierto?, en el mundo real. Este es un proceso que se venía dando, el tema de uso de redes sociales, antes de pandemia, y se acelera en pandemia. Argentina es uno de los países, está quinto a nivel mundial en el uso de redes sociales, y en el segmento centennials está primero a nivel mundial en el uso de redes sociales, ¿no es cierto?, en términos de horas por día. La verdad que es una particularidad de nuestra sociedad, que hay que seguirla de cerca. Y lo que tienen las conversaciones en las redes sociales es que las conversaciones son caóticas, son impredecibles, son difíciles de controlar, y es en ese medio precisamente en donde hay que meterse a conversar y a ver qué es lo que se puede decir o hablar de la carne argentina. Yo les voy a mostrar ahora algunos digamos, rasgos o características de estas conversaciones que, por lo que digo, son caóticas, ¿no es cierto? En primer lugar, fíjense, son reacciones o comentarios a un posteo de Narda Lépez, ¿sí?, en donde ella postea una receta con carne, y ahí empieza a ver, en lo que está encerrado en círculos o remarcado, todos comentarios de gente, obviamente, que reacciona bien a esta cuestión, ¿no? Qué bello plato, qué delicia, amé este plato y lo estoy haciendo en la semana, mi papá me lo hacía de chica, niños envueltos, bueno. Todo, de alguna manera, reacciones positivas a esta gente que sigue a Narda,
Y de repente, ahí aparece con la flecha, una que dice, bueno, los animales no son objetos, no son ingredientes, no nos pertenecen, elijamos de construir nuestras recetas tradicionales respetándolos, ¿no es cierto?, sin ellos en el plato. Entonces, aquí es donde empiezan justamente, en el marco de conversaciones, empiezan a mostrarse posturas contrapuestas y diferentes visiones de la cuestión, ¿no es cierto? Esto es uno de los rasgos. Otro de los rasgos que se viene viendo cada vez más, cuando hay cuestiones de alimentación y cuestiones de salud involucradas, hay un crecimiento de influencers, instagramers y youtubers, cada vez más, con mucho poder de fuego en cuanto a crear o generar opinión, ¿no es cierto? Y hay una tendencia que es complicada, porque lo que se está viendo muchas veces es que a veces se difunden contenidos que son erróneos, que no tienen fundamento científico, y muchas veces se reparten justamente consejos o recetas, por ejemplo, reemplazar carne por tal alimento, y esto se difunde de manera general, ¿no es cierto? Y cada persona, cada uno de nosotros, es un organismo vivo con un funcionamiento, un metabolismo distinto, y capaz que la receta, entre comillas, que funciona para reemplazar la carne en alguna persona, en otra persona puede ser muy perjudicial para su salud. Entonces, este es otro rasgo de esta cuestión de las conversaciones. Otro elemento, muchas veces empiezan a verse como el cuestionamiento a la carne vacuna por parte de distintos movimientos, ya sea movimientos vegetarianos, veganos, ambientalistas, van planteando distintos cuestionamientos más allá del aspecto estrictamente relacionado con la salud. Cuando uno pregunta por qué motivo una persona se vuelca al movimiento vegano, vegetariano, a la gente, cuando uno le pregunta a la gente, se esgrime el motivo salud, por buscar una vida más saludable, pero en cambio los movimientos en las redes sociales van unos pasos más allá, y no solo abordan la problemática de salud, sino que empiezan a hacer cada vez más hincapié en la cuestión de maltrato, sufrimiento animal, y después ya empiezan a mezclarse con otros cuestionamientos, otras posturas que tienen que ver con otros problemas que se esgrimen hoy en la sociedad, ¿no? Pero empiezan a mezclarse todo, de repente la ganadería equivale a pandemia, y se mezcla la cuestión del feminismo, el antiespecismo, el racismo, bueno, en fin. Esto forma parte también de estas discusiones o estos debates que se van abriendo, y forma parte, como les digo, de las conversaciones, ¿no? Esta situación puede verse aún más amplificada, sobre todo cuando entran en juego algunas celebridades, influencers o celebridades, que por la gran cantidad de seguidores y por la fama y, digamos, el hacerse notar o sentir en las redes sociales, amplifican todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Cuando toman posturas hacia un lado o hacia otro, estas situaciones se amplifican y van conformando también este escenario de las conversaciones, ¿no es cierto? Y en algunos casos lo que se está viendo es ya plantear alguna situación de digamos, personas como actores famosos que empiecen a apoyar esta cuestión de no a la vegefobia, ¿no? Esto es bastante reciente, fíjense la fecha, pero de principios de este año, pero se están planteando inclusive hasta presentaciones desde la ortodoxia vegana hacia el gobierno, ¿no es cierto?, por leyes, por definición de leyes. O sea, fíjense hasta dónde está escalando este tema y hasta dónde se van produciendo este tipo de manifestaciones en las redes sociales. Yo siempre digo lo mismo, conversar no es discutir. Les traigo este ejemplo, y tiene que ver con lo que les decía, cuando la cuestión o el eje de la discusión, por ejemplo, sobre el veganismo, o comer carne o no, ya termina hasta englobando y metiéndose con cuestiones hasta políticas, les diría. Este es un caso que salió hace poco también en Noverá, acá está planteado desde un diario de Misiones, ¿no? Pero todo se dispara
cuando hay un merendero de chicos con muchas necesidades y hay una iniciativa de un grupo vegano que pretende hacer una merienda saludable, y del otro lado reaccionan, digamos, fanáticos carnívoros, diciendo que no se puede, digamos, tratar de alimentar a chicos en base solamente a una dieta vegetal. Entonces, en el medio, los chicos del merendero quedan apretados en una discusión entre un grupo que propicia la alimentación en base a vegetales y el otro que está dispuesto a defender, digamos, el uso de carne, ¿no? Entonces, quizás es un excelente ejemplo para demostrar que no tiene ningún sentido ir a ninguno de los dos extremos, ¿no es cierto? Entendemos que cada uno es dueño de elegir, pero lo importante es siempre buscar un equilibrio y no discutir, sino buscar la verdad y razonar de la mejor manera. Este escenario, digamos, caótico de las conversaciones, encima tiene la fake news, ¿sí? Que en alimentación hay estudios, hay investigaciones que demuestran que más o menos que el 30% de las noticias que circulan en las redes sociales vinculadas a alimentos son falsas, ¿sí? Acá nada, simplemente una anécdota de una carnicería en nuestro país, en donde, bueno, lo que ha trascendido en Internet es una noticia falsa en torno a promociones o ofertas, ¿no es cierto? Pero bueno, alguien hizo circular esa noticia falsa y terminó perjudicando, en este caso, a esta carnicería, y justamente acá la aclaración de esta cuestión, ¿no es cierto? Pero fíjense, hasta una carnicería ya está lidiando, por decirlo de alguna manera, con fake news, ¿sí? Las noticias falsas son las que suelen circular además con más rapidez, en no haber tiempo para chequear la validez de una noticia, generalmente hace que se terminen compartiendo y muchas veces se produce algún daño, ¿no? ¿Cómo captar la atención en el marco de estas conversaciones o en el marco de esta catarata que se nos viene encima de información y mucho caos, como les mostraba, ¿no? Creo que ese es un desafío que tiene que afrontar la carne vacuna y el sector de ganados y carnes. Acá un interrogante, ¿no es cierto? Es decir, ¿le conviene al sector de ganados y carnes tratar de entrar en estas conversaciones con los mismos patrones de comunicación que lo ha venido haciendo durante todos estos años? Es decir, por ahí un poco monologando, ¿no? Algunos recordarán a Tato Bores, que eran monólogos interminables, pero muchas veces el sector agropecuario argentino ha pecado en ese sentido, ¿no? Se ha mirado demasiado al ombligo y no ha tenido en cuenta quiénes son los destinatarios de sus mensajes, ¿no es cierto? Entonces, me parece que acá hay que tratar de entender que en este caos no se puede entrar con esa misma lógica comunicacional, sino que hay que tratar de manejarnos de otra manera con respecto a lo que busca la sociedad, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que se aconsejaría es esto, ¿no es cierto? Tanto cuando hablamos del mismo sector, como las empresas, las marcas, los productos, deben mostrar su lado más humano para meterse en estas conversaciones, ¿sí? Compartir sus valores y con una alta dosis de emoción, sobre todo para ganar respeto y credibilidad en la comunidad, ¿sí? Eso es un poco digamos, lo que indicaría el manual para empezar a conversar en el marco de estas redes sociales. Habría que hacerlo sobre la base de 3 pilares, como les decía, partiendo de la base de los intereses de la comunidad. Eso va a ir definiendo cuáles son los temas sobre los que tiene sentido hablar y cuáles no, y cuáles temas no conviene hablar y cuáles sí, ¿sí? En el caso de la comunidad, por ahí puede ser interesante hablar de recetas, de consejos, de tips, de estar al día, en esto de que las redes sociales no descansan, estar permanentemente con la agenda social actualizada, compartir las experiencias de la gente, en fin, hacerlos interactuar. Creo que esto es un poco, cuando uno, redondeando y muy sintéticamente, a qué se refiere con comunidad. Obviamente el marketing o la promoción tiene que estar presente en muchísima menor cantidad. Hoy las redes sociales
no hay que tomarlas como un fin en sí mismo, sino como un medio, ¿no es cierto? Es el conversar, el conocer a la gente para saber cuál es la mejor manera de promocionar un producto. Y yo les comentaba en la otra filmina, decir, bueno, hay que trabajar con una credibilidad y ganarse el respeto de la gente, y en lo institucional también hay que trabajarlo mucho desde los valores, la historia del sector, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo, corriéndome un poquito del sector de ganados y carnes, pero para que se entienda o se comprenda un poco más el concepto que quiero plantearles. Esto es un ejemplo de cómo están hablando Coca-Cola y Pepsi, al menos hasta antes de la pandemia. Creo que el ejemplo era de México como país. Y justamente se plantean estos tres pilares, ¿no es cierto? En estos gráficos, que se denominan gráficos de Flor, encontramos contenidos vinculados o de interés digamos, lo que es la comunidad, ¿sí? Lo que está más en rosa, lo que está en producto, esto es lo que está en color más gris, y lo institucional en un color más celeste, ¿sí? Fíjense que Coca-Cola o Pepsi comunican en base a esos tres pilares, pero lo hacen en proporciones diferentes, no es que hay una receta para esto. Pero, por ejemplo, hablando del producto en sí, Coca-Cola lo que logra es un mayor engagement, que es como un compromiso de la gente, y esto se aprecia en la cantidad de interacción que se logra con la gente, ¿no? En la cantidad de likes, en la cantidad de comentarios o en la cantidad de veces que se comparten esos contenidos. Es mucho mayor lo que produce en este sentido Coca-Cola que Pepsi, ¿sí? Esto permite comparar. Después hay, como les decía, un fuerte componente emocional en las comunicaciones dirigidas hacia la comunidad, ¿no es cierto? Esto también les está funcionando, esto es lo que se postea y esta es la reacción de la gente. Y fíjense, esto le funciona tanto a Coca como a Pepsi. Y la otra cuestión institucional, simplemente resalto esta cuestión de Coca-Cola, que por ahí también nos marca cómo hay que trabajar más algunos componentes de estos pilares en algunas redes y por ahí otros pilares en otras redes, ¿no es cierto? Las redes sociales, así ese gran concepto, cuando uno empieza a trabajar cada una en forma individual, funcionan de manera muy distinta. Todo el tema de recursos humanos o de responsabilidad social empresaria, Coca-Cola acá lo está trabajando más en la red Twitter que en el resto de las redes. Entonces, esto es un poco dejando el concepto de los tres pilares y dando un ejemplo, más allá de que di ejemplos de carne vacuna, de cómo lo hacen las grandes empresas en el marco en este caso, en gaseosas, ¿no es cierto? La otra cuestión es tener en cuenta quién está en el mercado. Cuando uno dice el mercado o las redes, y en realidad el IPCBA ha trabajado ya segmentando un poco estos consumidores, ¿no es cierto? En realidad, del lado de la izquierda, la carne, con quien conversa, la carne muda, muchas veces, como aparece ahí, no se sabe quién es esa carne, y del otro lado sí tenemos estos segmentos que les comento, ¿no es cierto? Entonces tenemos los carnívoros puros, un 66% de nuestra población. Hay grupos vegetarianos y veganos, los que están a la derecha, que en conjunto representan un 5% de la población, y un grupo de flexitarianos, aquellos que siguen consumiendo carne, pero que consumen cada vez menos carne, que es un 30% de la población. Ahí está puesto el signo de interrogación, justamente, de cómo convendría dirigirse y conversar con estos grupos, porque es donde más hay que prestar atención para evitar una mayor merma de consumidores que se pueden ir pasando hacia otros productos, otros alimentos, ¿no es cierto? Yo les decía que interesan mucho los temas de la comunidad, que hay que lograr una empatía con los temas de la comunidad. El IPCBA ha hecho en este estudio un panel online, ha identificado cuáles son los temas que la sociedad argentina tienen distintos, o despiertan distintos sentimientos y emociones, y muy sintéticamente, en el caso de los temas que más le gustan a la gente, o como dice ahí, le encantan, ¿no? Esto está muy alineado como maneja Facebook este tipo de investigaciones, ¿no es cierto?
La familia aparece en primer lugar, el tema de los viajes, más allá de que en estos momentos es imposible, pero los viajes a la gente le gusta mucho, comparte esta historia. Y el tema de la comida, ¿sí? Que en el caso de la carne vacuna es uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta para encarar distintas acciones de promoción, sobre todo con la cuestión de recetas, ¿no? Temas que le interesan a la gente, el trabajo, obviamente, la salud y la nutrición, temas que le están generando un sentimiento de tristeza, el COVID y la situación económica destacan dentro de este enfoque, y temas que enojan a la gente. La cuestión de la política es algo que a la gente le produce un sentimiento de enojo muy grande. El tema del precio de los alimentos, conflictivo, eso toca de lleno a muchas industrias productoras de alimentos en nuestro país. Así que bueno, y el aborto, por ejemplo, también es otro tema que en algunas medidas empieza a rozarse con esta cuestión de movimientos, que es algo que enoja a la gente, ¿no? Por ahí de un lado o del otro de la postura, pero que la llega a enojar. Entonces, primero identificar estos temas de comunidad con los cuales la gente puede llegar a tener mayor empatía en una conversación, y ya sabemos cuáles son los temas más conflictivos o más problemáticos. Yo recién le decía, la carne no puede estar muda, la carne tiene que expresarse, tiene que adquirir protagonismo, y tiene que adquirir un protagonismo ya ayornado a los tiempos que corren, ¿no? Entonces, si le queremos poner un nombre y apellido a la marucha, capaz que algunos dicen, yo prefiero que sea flat iron, ¿sí? La marucha es un nombre por ahí más ayornado, y más sobre todo en los segmentos de consumidores más jóvenes, que es donde hay por ahí más merma. Trabajar sobre experiencias de consumo, ¿sí? No es lo mismo promocionar un corte cárnico simplemente como un corte crudo arriba de un mostrador, o hablar o pensar en distintas experiencias de consumo, y por ahí pensar en experiencias de consumo teniendo en cuenta no los estereotipos del consumidor típico, sino ir ayornándonos con los consumidores actuales, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay una forma de expresar en las redes sociales que es muy visual y que hay que tenerla en cuenta en el momento de comunicar. Vuelvo al tema o reafirmo el tema de los estereotipos. Fíjense, esto me pareció muy interesante, como una comunicación ayornada a nuestros tiempos, ¿no es cierto? En donde se afirma que las mujeres sí pueden dominar la parrilla. Totalmente compartido el comentario y la visión de esta empresa, así que me parece una historia interesante, y cuando uno después evalúa cuál es la reacción de la gente, encuentra muchísima repercusión en las redes, ¿no? Me parece un buen ejemplo de comunicación. Si nos metemos en el terreno de la cuestión más científica, o la cuestión más médica o nutricional, por decirlo de alguna manera, lo que se le exige a un influencer o a alguna persona que recomiende el consumo de carne es que justamente muestre evidencia científica. Fíjense, no es lo mismo lo que se le exige a un nutricionista o a un médico en términos de evidencia científica, donde tiene mucho peso, fíjense, un 43% o un 53%. En cambio, por ahí a un chef, a una celebridad, o inclusive el mismo periodismo, se le exige que sepa mucho del tema, ¿no? O sea, por ahí no es tan importante la evidencia, pero sí que demuestre saber, o en el caso de periodismo, que sea un buen comunicador o que muestre objetividad en el tema. Pero también, cuando uno engloba la palabra o se habla muy libremente de influencers, fíjense que cuando uno empieza a ver el actor y a desagregar un poco más cada uno de estos actores, el mercado, la gente, le va a exigir para ganar en credibilidad distintas cuestiones según el tipo de celebridad, médico, chef, etc., el tipo de influencer del que estemos hablando. Este es un ejemplo de Uruguay, pero lo traigo a colación por varios motivos. Es un posteo de Instagram, en donde, bueno, ahí hay varias cuestiones resaltadas en flechas, ¿no? Desde imposible resistirse a esta entraña, un consejo, cuál es el truco de papá para hacer la entraña, fíjense, preguntas, interacciones con la gente, muchísimos hashtags que
de alguna manera ayudan a ordenar todos estos temas de conversación, pero ayudan también a compartir y a difundir este tipo de posteos. Y después la carne ya no cruda, sino expresándose en una experiencia de consumo, en un ritual, si se quiere, como es una parrilla, ¿no es cierto? Y en un Día del Padre, porque esto está planteado en la agenda en un Día del Padre, con lo cual demuestra una conexión con la realidad de esta carnicería, ¿no es cierto?, con la agenda del día a día. O sea, me parece un posteo haciendo una anatomía de un post de una carnicería, por más que no sea de nuestro país, pero lo traje porque lo considero también un excelente ejemplo de comunicación. Acá tenemos otro ejemplo, sí es de acá, de Argentina, de un influencer. Dice, anda activa el volumen y viviste terrible vacío. Fíjense en la cuestión de sensorial, ¿no? de jugar con todos los sentidos en términos de experiencia. Habla de lo que se merece el paladar, ¿sí? O sea, en el marco de esta experiencia, una gratificación y un gusto. Bueno, obviamente ahí está la recomendación de carne argentina, ¿sí? Ahí es donde aparece el vínculo del IPCBA en esta comunicación. También la posibilidad de que la gente deje comentarios o dudas, la búsqueda permanente de interacción. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Así como les decía, conversar no es discutir, conversar tampoco es postear, hay que buscar la interacción con la gente para tener un ida y vuelta y que eso sea verdaderamente una conversación, ¿no es cierto? Dejar afuera las emociones no está en el manual, al contrario, siempre hay que jugar con las emociones. Acá traigo otro ejemplo de una carnicería, ¿no? Me pidió una prueba de amor, le llevé carne del Pampa. Bueno, acá hay enorme oportunidad de interactuar con la gente desde un punto de vista emocional y les puedo asegurar que es lo que va a tener más engagement y más posibilidades de que esta relación entre la conversación desde un lado, la carne, si lo quieren, una carnicería en este caso, y el consumidor se afiance y se pueda mantener en el tiempo con mayor fuerza, ¿no? Mayor intensidad. Algunas reflexiones finales de lo que les he estado compartiendo. Es clave saber qué es lo que se está hablando en las redes sociales. En estos momentos las redes son una potencia enorme en la formación de opinión pública y también en la instalación de temas y en la forma en que se abordan esos temas, ¿no? Suele ser una conversación caótica, compleja, complicada, como les he mostrado, con algunos ejemplos. Les puedo asegurar que hay muchos más indicios como para terminar de convencernos que son conversaciones impredecibles y difíciles de controlar o de manejar. Pero para meterse en estas conversaciones, obviamente, hay que conversar, hay que medir, y lo que sí está claro es que no puede hacerlo el sector de ganados y carnes con la lógica histórica, ¿no? Con los viejos patrones de comunicación, sino que hay que ayornarlos a estos nuevos tiempos que estamos viviendo y más después desde que se ha instalado esta pandemia entre nosotros. Los pilares de relacionamiento con la gente son tres fundamentalmente, no hay que buscarle mucha vuelta, ¿no? Pero apoyarnos siempre en seguir y en empatizar con los intereses de la comunidad, generar credibilidad, porque quien participa en una conversación también tiene que ser respetado y tiene que tener un nivel de credibilidad, si no, no es fácil participar de una conversación, y obviamente acciones de marketing o promoción, pero en las redes siempre con un tenor mucho más bajo de lo que también pueden haber sido patrones tradicionales de publicidad, ¿sí? Las empresas hoy, así como yo les digo, el sector no puede hacer un monólogo, las empresas tampoco. Hoy somos como consumidores y como ciudadanos somos inmunes a la publicidad, así como somos la generación en la historia que nos toca estar más expuestos a la publicidad, somos aquellos que somos más inmunes a la publicidad. Entonces, en estas conversaciones en redes sociales, manejar con prudencia las cuestiones estrictamente publicitarias o el marketing de mayor agresividad, ¿no es cierto? Y en las historias contemplar siempre, las historias que haya por contar, contemplar siempre las emociones
y qué es lo que motiva a la gente, todo lo que tenga que ver con la generación de experiencias. La gente comparte mucho sus experiencias, hay una necesidad de compartir experiencias, y todo lo que tiene que ver con la creación de engagement, ¿sabes? Cuando nos vamos a una cuestión más, más instrumental o más táctica, si se quiere, ahí es importante, como les digo, no solo postear, sino también conversar con la gente, hacerla participar y que se sienta protagonista. Siempre digo lo mismo por estos días, el olor del asado todavía sigue siendo digital, pero bueno, en algún momento esta pandemia, si Dios quiere, va a terminar y el olor del asado va a poder estar de nuevo en esos rituales que más nos gustan a los argentinos, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias a los dueños del establecimiento por haber permitido abrir las puertas para la jornada del IPCBA, gracias a los disertantes y por supuesto gracias a la gente por interesarse en este tipo de capacitaciones. Buenos días.